Vamos a ver un préstamo a tipo variable con revisión anual. Sea el siguiente préstamo a tipo de interés variable con revisión anual. Principal 10 millones, duración 10 años, términos amortizativos mensuales, tipo variable Euribor más 0,50 y el Euribor comenzó siendo del 1,5 y se ha incrementado cada año en 0,2%. Calcular la cuota de amortización del último mes. Bueno, pues nos dan los datos. Estamos en 10 años, pero trabajamos con meses, 120. Tenemos Euribor más un diferencial de 0,50. Y lo que hacemos es montar un cuadro con la evolución del Euribor. Yo no conozco inicialmente el Euribor cuando firmo el préstamo, pero vamos a suponer que esta es la evolución. Lo que habría que hacer, si lo viéramos en plan dinámico, es ir actualizando cada vez que conozco un nuevo Euribor. Y el cuadro está hecho para que al cambiar el Euribor todo se recalcule. Nos dicen que comienza siendo el 1,5% y luego se incrementa en 0,2. Montamos la serie, metemos el diferencial y calculamos el tipo mensual dividiendo entre 12. Este cuadro es el que me permite luego alimentar el cuadro de amortización para ir calculando los intereses. Nos vamos acá y montamos un cuadro de amortización donde respecto a los que inicialmente veíamos tiene dos novedades, y una es que lleva una columna año para saber en qué año estoy y otra columna con el tipo de interés mensual. Hacemos un cuadro que comienza desde el mes 0 hasta el mes 120 y para calcular el año lo que hacemos es lo siguiente. Durante los 12 primeros meses simplemente ponemos 1 a mano y lo copiamos. Y en el mes 13 tenemos que poner una formulita que es la siguiente. Más uno de estos unos más 1, para que 1 más 1 sea 2. Pero no cualquiera de ellos, sino el primero de todos. De tal forma que si el mes 1 fuera enero, pues el mes 13 sigue siendo enero pero del año siguiente. Con lo cual cogemos enero contra enero. Y así, esta fórmula, al copiarla hacia abajo, lo que hace es que cíclicamente se va a repetir. Y así siempre tendremos cada año constante dentro del año, pero al saltar de un año al siguiente se incrementa en una unidad. Para poner el tipo de interés utilizamos, si estoy en Excel 2010, la función consulta v, que ahora se llama así, y antiguamente la llamábamos buscar v en las versiones anteriores. Los argumentos son los mismos, lo que hay que buscar es el año dentro de la tabla, que es la zona de color rosa, y lo que quiero es la columna 4. 1, 2, 3, 4, que es justo el tipo mensual. Esa formulita la copiamos hacia abajo y observar que el tipo de interés es constante dentro de cada año, por ejemplo este de acá, pero que al pasar de un año al siguiente, justamente es cuando cambia. Se revisa el tipo de interés y ahí se produce el cambio. Muy bien, ponemos el principal, los 10 millones y vamos a calcular la primera mensualidad. La clave de todo el préstamo está aquí, en esta fórmula. Tenemos que poner, donde pone tipo de interés, el tipo de interés de su fila, que por eso hemos puesto esta columna. Donde pone número de periodos, observar que no ponemos siempre 120, sino que ponemos 120 menos la celda B de Barcelona 26, que es justo este 0. Observar que está desfasada hacia arriba 1, para que sea 120 menos 0, que es 120. Sin dólares, de tal forma que al copiar hacia abajo una fila, será 120 menos 1, que serán 119, luego serán 118, etc. Esto es, voy indicando en todo momento cuántos meses quedan por delante para amortizar. Y aquí tengo que poner el capital que voy a amortizar, también sin dólares,
porque no siempre van a ser los 10 millones, sino que voy a tomar el capital vivo del periodo anterior. Esto hace que se recalcule de forma dinámica el préstamo y que cuando cambie el tipo de interés, sin que yo haga nada más, observar que la mensualidad cambia. Aquí la mensualidad es 1 y aquí la mensualidad en el año siguiente, dentro del año es constante, pero ha cambiado. En el primer año la mensualidad es de 92.013,45 y luego es de 92.825,34. La mensualidad aumenta, puesto que el tipo de interés ha aumentado. Luego el resto del cuadro es como siempre. Los intereses se calculan como el producto de el tipo de interés vigente en ese momento por el capital vivo del periodo anterior. La amortización es la diferencia entre la mensualidad y los intereses. El nuevo capital vivo es el antiguo menos lo que acabo de amortizar. Y la columna de capital amortizado es el acumulado de la cuota de amortización. Montamos el cuadro y al final, después de los 120 meses, observamos que el capital vivo es 0, eso quiere decir que está cuadrado, y nos pedían cuál es la última cuota de amortización, que son 95.894,62. Una forma alternativa de hacer esto, sin utilizar la función buscar v o consulta v, es montar una formulita aquí que me permita ver la evolución del tipo de interés mensual. Nos dijeron que el Euribor era un 1,5 inicialmente y el diferencial era 0,5, con lo cual inicialmente estoy pagando un 2% que divido entre 12 para calcular el tipo mensual. Este tipo va a ser constante durante el primer año, pero al pasar al siguiente, en el mes 13, lo que hago es modificar la fórmula. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que añadir el incremento que está previsto de 0,2, pero dividido entre 12 para hacerlo mensual. Haciendo esto y copiando esta fórmula hacia abajo, siempre se va a incrementar, puesto que lo que estoy haciendo aquí es tomar, igual que hice antes, enero contra enero. Esto es, para el mes 13 sumo el tipo de interés del mes 1 y le añado lo que se ha incrementado. El resto del cuadro se hace igual que el anterior, con lo cual, ¿qué he ahorrado? Pues he ahorrado la columna donde indico el año y además he ahorrado la tablita del Euribor y el uso de la función buscar v. Tenemos un método alternativo por acá, método 2, que consiste en establecer un cuadro pero en años, de tal forma que calcularemos la anualidad y luego esa anualidad la convertiremos en mensualidad. Tiene enormes ventajas y es que al trabajar en años el cuadro es mucho más pequeño, ni siquiera necesito el cuadro del Euribor porque está integrado. Bueno, montamos un cuadro hasta 10 años, indicamos el Euribor, Euribor más diferencial, calculamos el mensual dividiendo entre 12 y también vamos a calcular el efectivo anual. Esto es 1 más el mensual elevado a 12 menos 1. Y calculamos la anualidad como si fuera un préstamo en lugar de mensual, anual. Calculo la anualidad con la función pago. Observar que no hay dólares, es todo dinámico, está pensado para préstamos a tipo de interés variable. Una vez que calculo la anualidad, calculo la cuota de intereses anual. Observar que estoy multiplicando por el tipo de interés efectivo anual y el capital vivo del periodo anterior, la cuota de amortización anual y el capital vivo anual. Hasta aquí, toda esta zona, el cuadro está pensado en términos anuales. ¿Y ahora qué hago? Pues como yo sé la anualidad y yo sé que
esto es lo que tendría que pagar a final de año, voy a ver en cuánto se convierte si en lugar de pagar al final de año, pagara a final de mes durante ese mismo año. ¿Cómo calculo esto? Pues lo calculo con la función pago. Con mucho cuidado porque la función pago que voy a utilizar aquí requiere que el tipo de interés que indique sea la celda N27, que es el tipo mensual en el que estoy ahora, el vigente, número de periodos 12 meses, en valor actual no pongo nada y donde lo pongo es en el valor final. ¿Por qué? Porque esta anualidad que estoy tomando se paga a final de año. Por lo tanto, visto desde el punto de vista del primer año, la anualidad está a final del primer año. Por lo tanto, hay que ponerla aquí como valor final. Al calcular esto, lo que nos da es la mensualidad que habría que pagar durante el primer año, pagando al final de cada uno de los 12 meses del primer año. Esta fórmula se copia hacia abajo y lo que hemos hecho es calcular la mensualidad. Como lo que nos piden en el problema es la última cuota mensual, cuota de amortización, y yo sé que la última mensualidad descontada al tipo mensual coincide con A mayúscula 120, pues hago eso. Tomo la última mensualidad y la descuento utilizando la celda N36, que es el último tipo de interés efectivo mensual. Bueno, pues aquí tenemos resuelto por varios métodos un préstamo a tipo variable con revisión anual.